La imprenta y los primeros periódicos dominicanos. Cuando hablamos de imprenta, nos referimos al método mecánico destinado a reproducir textos e imágenes sobre papel, o bien se pueden utilizar tela u otros materiales. El invento de la imprenta se le atribuye al alemán Johannes Gutenberg en el año 1440 aproximadamente. La llegada de la imprenta a la isla de Santo Domingo no se tiene bien claro, puesto que algunos autores afirman que ésta llegó a finales del siglo XVIII, pero se desconocen impresos de esta fecha. Mederico Louis Elias Moreau de Saint-Méry, un historiador de origen francés, quien estuvo en la isla para el año 1783, afirma que existía una pequeña imprenta para esos días. Sin embargo, no se conoce ningún documento que avale esta versión. Saint-Méry alega que las impresiones eran muy escasas debido a que la isla estaba bajo el dominio del Imperio Español y el Consejo de Indias no permitía la impresión o publicación de ningún documento sin su previo consentimiento. Se asume por la falta de datos anterior a esta fecha que la imprenta llegó a Santo Domingo alrededor del año 1800. Las publicaciones más antiguas conocidas se imprimieron en un taller próximo al Palacio de Gobierno, propiedad de un francés llamado Andrés-Joseph Bourques, quien se definía a sí mismo como el impresor del gobierno de Luis Ferrán. La novena piadosa es el impreso de más antigüedad que se conoce y data del año 1800. En su contenido se hacía una súplica de protección a María Santísima por medio de la imagen de la Virgen de Altagracia. La novena piadosa estuvo acompañada por otro impreso llamado la novena del Amparo. Estas fueron un recurso muy bien aprovechado por la Iglesia Católica para captar nuevos fieles, ya que hasta ese momento solo se hacía de forma oral. Ambas fueron instrumentos comunicacionales importantes para la Iglesia. Del año 1801 datan dos impresos: los Estatutos de la Regia Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino y el proceso verbal de la toma de posesión de la parte española de la isla de Santo Domingo. El primer órgano impreso publicado en la isla fue el Boletín de Santo Domingo, que circuló desde el año 1807 hasta 1809. Era una hoja impresa en los idiomas francés y español, editada por los franceses. Su contenido eran noticias militares relacionadas con la guerra de los dominicos españoles contra el gobierno de Luis Ferrán, quien buscaba restablecer la esclavitud en Santo Domingo. Algunos impresos llegaban desde países vecinos con aires revolucionarios y liberalistas que aumentaron el sentimiento de rebelión en esta parte de la isla. Tras concluir la llamada Guerra de la Reconquista, en la que las tropas francesas fueron derrotadas, Bourques vendió su imprenta al gobernador provisional Juan Sánchez Ramírez, quien la usó para imprimir órdenes, bandos y circulares del nuevo gobierno colonial. Tras varias rebeliones para declarar independencia en la Española, la concluyente derrota de los franceses en 1809 e iniciara el periodo de la España boba, la imprenta se mantuvo funcionando, pero bajo la supervisión y control de las nuevas autoridades españolas. La Constitución de Cádiz, que llegó a Santo Domingo en 1812, consagraba la libertad de escribir, imprimir y publicar sin necesidad de licencia, revisión o aprobación anterior a la publicación. Dicha Constitución fue acogida de manera muy positiva, ya que en sus textos recogían algunos artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dictada en Francia en 1789. Esta libertad no duró mucho tiempo, pues el Consejo de Indias consideraba que se había hecho un abuso a este privilegio, alegando que se estaba perjudicando a la religión y a las buenas costumbres y no se debía publicar ningún escrito sin previa revisión. Luego de que el rey Fernando VII aprobara tal censura, la cual duró 6 años, se restableció en las colonias españolas la libertad de imprenta en 1820, debido al turbio ambiente político y militar que atravesaba España. José Núñez de Cáceres, en su Declaratoria de Independencia, habla sobre una hoja periodística y efímera llamada La Miscelánea,
de la cual no se tiene mayor estatus. Luego, en abril de 1821, sale a la luz el Telégrafo Constitucional de Santo Domingo. Su director era el doctor Antonio María Pineda, quien era de la absoluta confianza de Núñez de Cáceres. El telégrafo estaba constituido por 4 páginas, salía cada jueves y su contenido era meramente informativo. En este periódico salían noticias breves, decretos y órdenes, comercio o avisos mercantiles, entrada y salida de buques y efectos públicos negociables. Su última edición fue el 26 de julio de 1821. El Duende surge el 15 de abril de 1821 bajo la dirección de Núñez de Cáceres. Salía cada domingo, en su contenido se brindaban noticias de España y se insertaron algunos avisos. El Duende fue el primer periódico en poseer los primeros anuncios comerciales conocidos hasta ahora en Santo Domingo. La última edición de este periódico fue el 15 de julio de 1821. Se puede concluir admitiendo que el Telégrafo y el Duende son los primeros periódicos impresos dominicanos, puesto que el boletín era editado por los franceses.